La mitosis es un proceso nuclear durante el cual los cromosomas replicados se segregan en dos núcleos. Antes de que ocurra la mitosis, la célula debe pasar por la interfase, que a su vez se divide en fase G1, fase S y fase G2. La primera fase es la G1, es una etapa de crecimiento celular donde los organelos se duplican y la célula mantiene su metabolismo. Hay una síntesis de RNA y proteínas que permite a la célula contar con las moléculas necesarias para entrar a la fase S e inicie de manera adecuada la replicación de DNA, conocido como el primer punto de control. En esta fase, cada cromosoma es una molécula simple de DNA, una cromátida. La segunda fase es la fase S. Durante esta etapa, la célula sintetiza el DNA en su núcleo. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. De igual forma, se duplica una estructura denominada centrosoma, la cual ayuda a separar el DNA durante la fase M. En la fase G2, así como ocurre en la fase G1, es una etapa de crecimiento celular y síntesis de proteínas durante la cual la célula se prepara para la mitosis. El segundo punto de control ocurre aquí, donde la célula verificará si existe algún daño al DNA, así como si éste fue íntegramente replicado. De no ser así, la célula entrará en apoptosis, evitando con ello que el DNA dañado no se transmita a las células hijas. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Al comenzar la profase, los cromosomas se han vuelto compactos, con el fin de evitar daños por el estrés mecánico, y cada uno se ha duplicado en dos cromátidas hermanas que se mantienen unidas por medio del centrómero. La membrana nuclear se desintegra y los centriolos ocupan posiciones polares. De esta manera se forma el uso mitótico. En la metafase, la condensación cromosómica continúa, alcanzando su estado máximo. El uso mitótico se ha formado completamente y los cromosomas se colocan en un plano equidistante con respecto a los polos. Los cromosomas se mantienen fijos a su posición gracias a la interacción de las fibras del uso con la coesina centromérica. En la anafase, los centrómeros se dividen y las cromátidas hermanas se separan. La coesina que mantiene juntas a las cromátidas hermanas se degrada por la acción de la proteína degradasa, lo que permite que se separen. De esta manera, cada cromátida se vuelve un cromosoma sencillo, que es llevado a polos opuestos de la célula por los microtúbulos cinetocóricos. Finalmente, en la telofase, el uso mitótico se desintegra y en cada polo se ha agrupado un juego completo de cromosomas. Estos comienzan a descondensarse y la membrana nuclear se forma en cada polo alrededor del juego de cromosomas, dando como resultado dos núcleos con idéntico contenido genético. Por último, la célula se estrangula y da lugar a dos células hijas. La meiosis, por su parte, es un proceso de división celular propio de las células germinales. Este va de una célula diploide a células haploides, es decir, de una célula con dos juegos de cromosomas a una con un solo juego de cromosomas. La meiosis es muy similar a la mitosis, pero en este proceso la división se da en dos etapas. En la meiosis 1 se da una primera división donde los pares homólogos se separan. Para que ésta se lleve a cabo, la célula también pasa por 4 fases. En la profase 1, los cromosomas comienzan a condensarse y se alinean con su pareja homóloga para intercambiar partes, lo que llamamos entrecruzamiento. Este proceso se lleva a cabo con la ayuda de una estructura proteica conocida como complejo sinaptonémico, que mantiene los homólogos unidos químicamente, es decir, formando quiasmas. En la metafase 1, la membrana nuclear desaparece y los cromosomas se unen a los microtúbulos de solo uno de los lados del uso. Los dos pares homólogos se unen a los microtúbulos de los polos opuestos, alineándose en la placa metafásica. Durante la anafase 1, los microtúbulos se acortan y tiran de los cromosomas hacia los polos, tomando ambas cromátidas hermanas. Cada polo termina con un juego completo de cromosomas haploides, mismo que consiste en un miembro del par homólogo. Los cromosomas homólogos se separan y se mueven a los extremos opuestos de la célula, y las cromátidas hermanas permanecen unidas una con la otra. Por último, en la telofase 1, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula. La membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas, en los cuales, gracias al entrecruzamiento, las cromátidas hermanas no son idénticas. Asimismo, el uso desaparece. La citocinesis se produce al mismo tiempo y forma dos células hijas haploides. En la meiosis 2 se da una segunda división, donde las cromátidas hermanas se separan. Y al igual que la meiosis 1, se dan 4 fases.
En la profase 2, la membrana nuclear nuevamente se rompe, aparecen los centriolos y comienza a formarse el huso meiótico. En la metafase 2, cada una de las células hijas completa la formación del huso meiótico y cada cromosoma se alinea en el ecuador de la célula, tal como ocurre en la mitosis. Los microtúbulos del huso se unen al cinetocoro de las cromátidas. En la anafase 2, los microtúbulos se contraen, los centrómeros se separan y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos opuestos del huso. Para finalizar, en la telofase 2, la membrana nuclear se forma nuevamente alrededor de los juegos de cromosomas. La citocinesis tiene lugar, dando paso a 4 células hijas, gametos en animales, y cada una con un juego haploide de cromosomas.